el primer slide que vamos a ver hoy día. La idea es que nos detengamos en primera a los tesalonicenses, el capítulo 4 hoy día, ¿ya? El esquema que nos ha presentado nuestro hermano Sugel, que lo aprendió, por lo que le entendí, del hermano Waldron. Entonces, este es el esquema y nos ha servido mucho a nosotros para ir donándolo un poco y también estudiando los temas que él menciona. Ya vimos lo que es este siglo y el venidero, vimos varios pasajes de los que mencionó nuestro amado hermano. Y hoy día, bueno, ya hace como dos o tres estudios atrás ya hemos estado mencionando acerca de la resurrección y hemos estado comentando y meditando en lo que la Biblia enseña acerca de la resurrección. Vimos lo que significaba, vimos también algo de los paralelos de resurrección, procurando poner en práctica los principios básicos de la hermenéutica. Así que hoy día vamos a estar meditando, comentando en primera a los tesalonicenses. Y la idea es que esto es lo que nosotros tengamos siempre en mente, que cada vez que lleguemos a un estudio, tengamos que estar meditando. Entonces la idea es que nosotros tengamos en mente esto, ¿ya? Estas son las cosas que están a nuestro alcance. Entonces el texto en su contexto, ya vimos cuán importante es, lo mismo que quién escribe o quienes interactúan. Y hemos visto que el tema este de los destinatarios es algo que la mayoría, por lo menos gran parte de los hermanos que yo escucho, que he escuchado, no puedo decir de todos, pero de los que yo he escuchado, muchos de ellos no le dan relevancia a la audiencia, así como lo hacía yo hace un par de años atrás también. Tampoco le daba relevancia a la audiencia. Y vemos que es muy importante según lo que otros hermanos nos han ido enseñando. También en clases pasadas vimos gramática y recurrimos a, como dice el punto 9 acá, a algunos diccionarios para ver algo de gramática con respecto a los tiempos, algunas palabras del griego que al vertirlos, al traducirlos al español, no se traducen en todas las versiones como debería haberse traducido, según los que saben griego. Entonces estuvimos viendo en cuanto a gramática griega, una de las palabras con respecto al tiempo, que era la palabra melo, ¿ya? Que significaba estar a punto de o a punto de. Esa es la idea, ¿ya? También sabemos que en las escrituras hay diversos géneros o estilos literarios, ¿ya? Y en el tema de la escatología, también tenemos que ver que el género apocalíptico juega un papel muy importante en la exégesis de las escrituras. También muy importante, ya hemos ido aprendiendo lo que es la analogía de la fe, que significa que la Biblia se interpreta a sí misma, de modo que los textos que son oscuros para nosotros, los textos que son más claros, eso nos dan la ayuda necesaria para poder interpretar mejor. Y también hemos visto que como el Señor, Él trae la revelación y viene a enseñar, entonces Él les entrega a los apóstoles, les interpreta y les enseña las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso decimos que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. También lo he dicho otras veces y nos han enseñado otros hermanos que no todos siguen este mismo principio de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, porque algunos hermanos estudian tanto separadamente tanto el Antiguo como el Nuevo y no le dan la importancia necesaria a que el cumplimiento del Antiguo Testamento se da en el Nuevo. ¿Mm? El Antiguo entonces se se cumple en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que da el cumplimiento al Antiguo. Por eso que decimos que es quien interpreta al Antiguo Testamento. Y por supuesto las ayudas, todas las ayudas necesarias para que nosotros podamos tener una mejor exégesis, diferentes versiones, diccionarios, concordancias y comentarios al respecto
incluso libros de historia de ese entonces, cuando estaba el Señor, en el tiempo del Señor, de los apóstoles y también con respecto al Antiguo Testamento, todo lo que tengamos de historia nos ayuda, si bien es cierto, no es inspirada, pero nos trae algo de ayuda. De todas maneras, nosotros sabemos que la interpreta por sí misma es suficiente, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no descartamos esas ayudas, sabiendo que la escritura es la que debe primar siempre, primariamente para nosotros. Ni los credos, ni las confesiones están por encima de las escrituras, sino que la escritura siempre está por encima de todo. Y esa es debería ser nuestra norma de fe y de práctica. Dicho esto, entonces estuvimos viendo también algunos conceptos, vimos el concepto de la resurrección, lo que decía el diccionario. Y hoy día, de un diccionario, también tomé esta palabra por si acaso alguno todavía no la maneja bien. ¿Qué significa escatología? Escatología, ¿ya? Del griego, escatos, que significa último, o se traduce como último, y logos, que es palabra, que es concepto. Aquí este diccionario decía una declaración ordenada, ¿no? Entonces, decimos escatología, si tomamos esta misma declaración acá, la misma definición, declaración ordenada acerca de lo último. ¿Mm? Entonces, por eso es que escatología es lo mismo que eventos del porvenir, las cosas que están por venir, etcétera, ¿ya? Desde el punto de vista bíblico. Entonces, la escatología implica el estudio de las últimas cosas establecidas en las Escrituras. Ya, si lo aplicamos netamente a la Biblia, como debiera ser, eso es lo que es la escatología, las últimas cosas conforme a las Escrituras, lo que está escrito, ¿no? Y también, por algunos de los versículos que hemos estado viendo, podríamos deducir, sacar por conclusión, algunos de nosotros, ¿no? No sé todos, pero por lo menos algunos de nosotros podemos decir que a la luz de las Escrituras vemos que el reino que es entregado a los santos del Altísimo, según lo que dice Daniel 7 y Daniel 2 y también Daniel 4, también Isaías 9:7, Lucas 1:33, Juan 12:34 y muchos otros versículos, yo puse algunos nomás. Entonces vemos que este reino que es entregado a los santos del Altísimo no tiene escatología. Si nos basamos en esta definición de escatología, ¿ya? Entonces decimos que el reino del Señor Jesucristo, el reino del cual participa la iglesia, no tiene escatología. ¿Por qué no tiene escatología? Porque no tiene fin. No tiene fin, así de sencillo. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos estudiando la escatología? Y estamos diciendo que la escatología está relacionada con lo que dicen las escrituras. Y a la luz de las escrituras, entonces este reino del Altísimo, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es entregado a los santos, no tiene porque no tiene fin. Porque escatología es una declaración ordenada de los últimos tiempos. Ya, básicamente sería eso. Entonces eso también sería súper bueno que quede claro, porque cuando tenemos la línea que presenta nuestro hermano Sugel en su amilenialismo, este siglo y el siglo venidero que están divididos, este siglo del venidero lo divide la segunda venida. Entonces ahí podemos ver que el que tiene fin es este siglo, el siglo venidero no tiene fin. Y el siglo venidero está relacionado con el reino del Señor Jesucristo que es entregado a los santos, ¿ya? Según los pasajes que vemos ahí y otros que ya hemos visto y que seguramente seguiremos viendo. Yo tomé este pasaje de Lucas 1:33 y 1:32 y 33. Demuestra un botón, aunque está ahí, ¿ya? Está el pasaje de Lucas aquí, ¿ya? Está ahí, Lucas 1:33.
Dice el versículo 32 de Lucas 1: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claro, y todo esto está tomado del Antiguo Testamento. Recordemos que en Isaías 9, 6 y 7, ¿ya? Ahí es donde dice que lo dilatado y su imperio, su gobierno no tiene fin. ¿Ya? Entonces, eso es para muestra un botón. De este slide, lo que, no, lo que quiero dejar establecido, que es lo que creo, ¿ya? Y cada uno ahí asumirá si está bien, si está de acuerdo o no, ¿ya? Y cada uno tiene la misión de ir a verlo a la luz de las Escrituras. Entonces, escatología, este siglo, el que mencionaba la Biblia, el que menciona la Biblia, ese siglo tenía fin, pero el siglo venidero no tiene fin. Por lo tanto, entonces el reino del cual participa la iglesia no tiene escatología en el sentido de fin, ¿ya? Uno no puede escribir acerca de los tiempos del fin de la iglesia porque la iglesia no tiene fin. El reino en el cual está la iglesia no tiene fin. Y lo repito hartas veces para que quede, ¿ya? Y para que cada uno vea, oye, será cierto y lo voy a ir a ver a la Biblia mejor, ¿ya? Ok. ¿Algún comentario ahí? Disculpen, a lo mejor hay el comentario si me lo salto. Si tiene algún comentario, hermano, adelante, ¿ya? Cuando plantea, hermano, disculpe, el tema de que dice, el, o sea, más o menos lo entiendo, pero cuando dice que el, la iglesia está en el cielo, el cual no tiene fin, ¿verdad? Por lo tanto, entendiendo de que la iglesia, voy a ponerme en los pies, digamos, de lo que se plantea como credo acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? De que la iglesia sí estuvo en un fin del primer siglo, La iglesia comenzó, claro, en este siglo, sí, ahí comenzó y y por lo tanto pasó vio el fin morir, de ese siglo, lo claro, pasó, y obviamente estando en el siglo venidero, no tiene claro, fin, que en el fondo es un tema que en el fondo sugiere y todo, sin que lo haya escuchado de él directamente, se entiende que hay una eternidad, por lo tanto obviamente no hay fin en el siglo venidero. claro. El punto está en que su gel, ese siglo venidero del que habla el amilenialismo, el postmilenialismo y todos los futuristas lo ponen al futuro nuestro. O sea, todavía Correcto, nosotros estamos en este siglo, según ellos, todavía estamos en sí, este siglo. ¿Ya? Eso claro, tiene que quedar claro. Lo que yo entiendo, y estoy de acuerdo con muchos hermanos de los cuales he aprendido, porque esto no es que me lo inventé yo, lo he aprendido de muchos hermanos, entonces significa que nosotros ya estamos en el siglo venidero, no estamos en este siglo según lo que dicen los versículos de las parábolas y lo que aparece en el Nuevo Testamento acerca de este siglo. Este siglo y el venidero, nosotros ya estamos en el venidero. Este siglo, bíblicamente hablando, ya pasó. Nosotros ya estamos en el siglo venidero y estamos gustando, nosotros aquí en la tierra ya estamos gustando una escatología, o sea, no hay escatología para nosotros porque no hay tiempo del fin para la iglesia. La iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, entonces no hay fin para este reino del Señor Jesucristo. ¿Mm? Esa es la idea. No sé si me expliqué bien, tú me dices, sí, Rodri, si vamos sí, bien. no, sí, sí, ¿Ya? sí, nada más que como había planteado de que la iglesia como que no había pasado por una escatología, pero entendiendo lo mismo que usted plantea, sí pasó por una escatología porque pasó por el fin del primer siglo. No, Y me estoy poniendo, no me expliqué bien entonces. entonces no, yo no lo estoy entendiendo. No me expliqué bien entonces, porque lo que digo es que la iglesia nace en este siglo, bíblicamente hablando, que es el siglo de la era mosaica, es el siglo de la era del pacto, es el siglo del imperio de la muerte. La Sí, iglesia es sacada de allí, ¿ya? Entonces el reino en el cual está la iglesia, al cual es trasladada, es el reino del Espíritu, y ese reino es el reino del Señor Jesús, y ese reino no tiene fin. Ahora, entiendo lo que tú dices, que la iglesia pasó por este siglo, pensando que es el reino, ¿ya?
el matiz está en que la iglesia no pertenecía a ese reino. No, correcto. La iglesia pertenece al reino que no tiene fin. No, correcto, correcto. Si Ya, nada más que estoy ya, pensando que independiente de eso, y por eso te estoy diciendo, me estoy poniendo en los zapatos de lo que entendemos que se ve acá, ¿verdad? ya, Y como ya pasó, por lo tanto sí ocurrió ese fin del siglo, por lo tanto la iglesia, digamos, física, terrenal, vamos a ponerla de las personas que estaban acá, pasó por ese término de un siglo al otro. Por lo tanto, pasaron por un proceso de escatología siendo iglesia. A eso claro. Exacto, la iglesia del primer siglo vio morir, el siglo. vio Correcto. morir ese siglo y Pasó por escatología, porque pasó por el fin de ese tiempo. claro, pero no por no, no hay escatología para la iglesia, eso tiene que quedar claro. No, no, Ya, no, 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 ya, no, completamente de acuerdo, porque ya, corresponde al reino de Dios que es eterno, de nuestro Señor correcto. Jesucristo. No, sí, Ya. Ok, súper. Muy bien, súper bien que, si no me expliqué bien, es súper bueno que me digan, ¿ya? Y aquí entonces tengo algunos textos, hay muchísimos, pero estos son algunos, ¿ya? El versículo 33 de Lucas 1 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y si no tiene fin, entonces no tiene escatología, porque escatología ese es el estudio de los tiempos del fin. ¿Alguien más quiere comentar o quisiera acotar algo, comentar algo? Adelante, si no, sigo. ¿Cómo va, Sonia? ¿Cómo van? Bien, gracias a Dios, bien, bien, gracias. ¿Queda claro esta parte o alguna duda todavía? Por ahora no, no tengo dudas. Ya, súper. Todo bien por acá. Gracias, Ismael. Súper bien. Eso, tener ese feedback, esa retroalimentación para mí me ayuda, ¿ya? Brian, adelante, Brian. No te escuchamos por si acaso todavía. Hola, ¿se me escucha? Ahí sí te escuché, ahora sí. ¿Pero se me escucha bien o mal? Se te escucha un poco como con eco, pero se te escucha. Ahora sí. Sí, dale, a ver. Es que la escatología, igual como también se puede ver en el Antiguo Testamento, porque también ahí habla de los tiempos del fin, y podríamos decir que la escatología no solamente está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí, sí, en el Antiguo Testamento se profetiza el término del pacto mosaico, el fin de la ley, etcétera, el fin del pacto de Dios con Israel se profetiza, sí, tienes razón. El cumplimiento está en el Nuevo. En el Nuevo Testamento es cuando lo profetizado en el Antiguo se cumple, ¿ya? No te estamos escuchando por si estás hablando, Brian. No, no, sí, sí, Ya, sigo entonces. Ok, ahora vamos a estar viendo la resurrección en primera a los me equivoqué ahí, ¿ah? Debería decir tesalonicenses, lo voy a corregir al tiro. Ahí, tesaloni, ahí, ¿ya? Ok, ahí sí. Vamos a estar ahí, tesalonicenses. Este es el versículo. Ah, ya, Claudia se va a unir, dijiste tú, Brian. Ya, bien. Cuando entre le damos el pase entonces. Aquí está el tema de primera a los tesalonicenses capítulo 4. Yo estoy tomándolo del versículo 3, que es donde entra de lleno el tema de la resurrección. ¿Ya? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y entonces ahí tenemos primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. ¿Ya? Si ustedes tienen su Biblia ahí, lo tienen a mano, tanto mejor. Ya sabemos que este es el texto a estudiar y lo que nosotros deberíamos hacer es leer toda la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera y la segunda carta, y poder estudiarla. Lo que vamos a hacer nosotros es focalizarnos necesariamente ahora en el texto que he puesto aquí, ¿ya? Desde el versículo 13 hasta el 18. Ese es nuestro texto, pero la idea siempre es en su contexto, la analogía de la fe, el destinatario, revisar todo lo que ya hemos visto al principio, ¿ya? Entonces, al analizar el texto el párrafo del versículo 13 al 18 de primera a los Tesalonicenses 4, entonces, algunas de las cosas que debemos tener en mente, lo que siempre vamos buscando, quién escribe, a quién se dirige. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es Pablo quien le escribe a la iglesia, a los tesalonicenses. ¿Sí? Y cuando llegamos al versículo 13 de capítulo 4, entonces vemos que él dice tampoco queremos. Y aquí, oh, disculpen, tampoco queremos, ¿ya? ¿Qué podríamos decir nosotros ahí de queremos, ese verbo? ¿Qué nos estaría indicando ese queremos? ¿Cuándo uno dice queremos? Cuando uno se Presente, incluye, ¿no? claro, que, que están ¿Ya? ellos y es continuo. Ya, entonces aquí vemos que este verbo acá, queremos, está conjugado. ¿En qué persona? ¿En qué persona estaría conjugado según la gramática? En nosotros, Claro. Y pero en sería, primera persona. sería, ¿qué persona sería? Primera persona, Primera persona. Plural. plural, ¿cierto? Ya, entonces estamos aplicando algo súper básico de gramática que de repente lo tenemos siempre en mente, pero no se nos olvida, como que lo pasamos por alto. Entonces, el apóstol se incluye y le dice, tampoco queremos, hermanos. Y aquí cuando dice hermanos, ¿a quién se dirige? Cuando dice hermanos aquí, A los tesalónicos. ya, a los hermanos en Tesalónica. Bien, Sí, o sea, no está hablando contigo ni conmigo, no. ¿ya? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, porque la carta es dirigida a ellos. Sí. Ya. Entonces acá después dice que ignoréis acerca de los que duermen. Ya, o sea que tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Ya? Ese ignorar, ¿qué significa que el apóstol quiere que no ignore? ¿Qué significa? No quiero que ignores. ¿M? No quiero que ignoren, en este caso, hermanos, no quiero que ustedes ignoren. ¿Qué No significa consideren. ignorar? ¿Mm? Que no pasen por alto. Ya, ya. Si lo pudiéramos escribir de otra manera, nosotros podríamos ponerlo algo así como tampoco queremos hermanos. No, pero podríamos poner de otra manera, hermanos, queremos que sepan acerca de los que duerman, de los que duermen, ¿cierto? O que conozcan acerca de los que duermen. O no olviden. No olviden a los que
a los Porque que duermen. ignorar acá, ¿qué significaría? Ignorar. Lo ignoro. ¿Mm? Claro. ¿Hay algo que Pasar tú por alto. ignores? ¿Ya? Entonces la idea es que el apóstol quiere que sepan acerca de los que duermen. Ahora, esto de los que duermen, ¿significaría así de los que están durmiendo siesta, algo así? ¿O sería un eufemismo? Eufemismo, Los que están muertos. claro, ¿cierto? Entonces aquí es acerca de los que duermen, en el sentido de que han fallecido. Y algunos dicen que aquí es un eufemismo, ¿ya? Para decir que ya están muertos. Entonces, después sigue diciendo, ¿con qué fin? Aquí uno ya entiende ya que los que duermen significa que los que ya han partido. Los que ya han partido han salido del escenario terrenal. Y dice, para que no os entristezcáis. Ese os es aquí, para que no os entristezcáis. ¿A quién se refiere cuando dice para que no os entristezcáis? Para ellos, En el contexto aquí, en el texto, para los podría que están ser, vivos. claro, serían los hermanos, ¿cierto? Correcto. ¿Ya? Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que ustedes, hermanos, no se entristezcan. Esa es la idea ahí. No os entristezcáis. Entristezcáis. O sea que el apóstol los va a ayudar en el tema de la tristeza de ver la partida de hermanos que salen de este escenario terrenal y que han fallecido. ¿Ya? Ahora después dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes serían estos otros? Los ¿Quiénes que no serían son de la iglesia. los que no pertenecen a la iglesia? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces vendrían a ser los inconversos, ¿cierto? Serían personas que no creen en el Señor Jesucristo, que no son de la iglesia. ¿Queda claro? ¿Ya? Estos serían los otros. Entonces, queremos, es el apóstol Pablo hablándole a los hermanos en Tesalónica, ¿ya? Que les va a hablar acerca de los que ya han fallecido, porque no quiere verlos tristes, quiere darle información para alentarlos al respecto y su tristeza no sea como los otros, que no tienen esperanza. O sea, les va a dar esperanza acerca de los que ya han partido. ¿Mm? Como los otros que no tienen esperanza. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Versículo 13, relativamente sencillo. ¿Qué destacamos del versículo 13? Es que no se está dirigiendo a la iglesia en San Ramón, ni la iglesia en Quinta Normal, o en Quilicura, o en Lampa. No, se está dirigiendo a la iglesia en Tesalónica. Eso tiene que quedar claro. No, no va la carta direccionada hacia nosotros. ¿Mm? Y el otro hecho es que, como dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Significa que estos hermanos están vivos cuando el apóstol les escribe, y también implica que el apóstol está vivo. ¿Se capta eso, cierto? Sí, Sí, ok, bien. Es bien importante porque eh, como yo lo leía antes, a lo mejor es como lo leían ustedes también, es probable, cada uno lo sabe, pero cuando yo lo leía, claro, yo lo leía aplicándolo inmediatamente. Para mí me saltaba todo lo que implica la relevancia de la audiencia, la gramática, me saltaba todo eso y entendía que era para mí o que era para mi presente, y no, era para el presente de ellos. Cuando el apóstol escribe a los hermanos que estuvieron en Tesalónica en el siglo primero. ¿Ya? Entonces, el versículo 13, las cosas que sacamos ahí es fácil. Ahora entendemos que no está directamente para nosotros, sino que era para ellos. Por eso que es bien importante quién escribe y el destinatario de la carta, de la epístola, eran los tesalonicenses. El versículo 14, entonces dice,
Porque si ese sí es un condicional, si creemos, ¿ya? Verbo creer, creemos, implica, de nuevo, lo mismo que queremos acá. Queremos, está el mismo tiempo, creemos, entonces es la primera persona del plural de nuevo. Si creemos, ¿quiénes creemos? Nosotros. Aquí se incluye el apóstol Pablo, creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces esto ya es pasado para ellos. ¿Se fijan? Que el Señor haya muerto y resucitado, ya es pasado para ellos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya? Este versículo es bien, bien importante y léanlo, mediten, a lo mejor si ya han escudriñado y han visto cómo se podría interpretar, las maneras en que se podría interpretar el versículo 14. Entonces, sería bueno que lo comentáramos, ¿ya? Si alguno, ¿cómo lo entiende el versículo 14? Lo analizamos primero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí es en los que durmieron, de no, es lo mismo que cuando el apóstol dice en el versículo 13 eh, acerca de los que duermen. Aquí los que durmieron. Entonces, son los mismos del versículo 13, los que duermen, son los mismos aquí, los que durmieron en él. Entonces, el versículo 14 nos está dando más luz para que entendamos el versículo 13. Estos que duermen son los que durmieron en Cristo, porque dice los que durmieron en él, o sea, murieron siendo creyentes. Entonces, el versículo 14 nos da luz para que entendamos todavía un poco mejor el versículo 13. El apóstol Pablo entonces le está hablando a los tesalonicenses, les quiere dar a conocer algunas cosas debido a que seguramente los tesalonicenses estaban preocupados por aquellos de sus hermanos o de sus familiares que habían muerto, pero que eran creyentes. Y para que no en la tristeza de ellos no los embargara muchísimo, como los que no tienen esperanza, entonces les dice que los que durmieron en Cristo, ¿ya? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea que son de Cristo. Por lo menos el versículo 14, básicamente podríamos nosotros entender aquí esto, que estos que duermen del versículo 14 son del Señor Jesucristo y son salvos. Significa que ellos participan del reino. ¿Algún comentario ahí? ¿Qué otra cosa más podríamos ver al respecto? Si seguimos viendo, versículo 14, ya vimos entonces que Jesús murió y resucitó, pasado. Y dice, así también traerá, ¿quién traerá a los que durmieron en él? ¿Quién los traerá con Jesús? El que los trae es Dios. Entonces dice, así también traerá a Dios. Entonces uno le hace pregunta al texto, ¿quién los trae? ¿Quién los trae? Dios. ¿Y con quién? Con Jesús. ¿Mm? Entonces uno va haciéndole preguntas al texto y el mismo texto tiene que ir respondiendo. ¿Ya? Ahora, y aquí es donde está la complejidad tal vez del versículo 14, por lo menos para algunos de nosotros. Cuando dice, así también traerá a Dios con Jesús. Entonces, uno podría hacer la pregunta, ¿dónde están o dónde estaban estos que durmieron en Cristo? ¿Dónde estaban? Porque dice así también, traerá a Dios. Entonces uno, ¿dónde estaban que los traerá a Dios? Y ahí podrían haber varias respuestas. ¿Cuál sería la respuesta que das tú, hermano o hermana? Estaban durmiendo.
estaban durmiendo. Pero ¿dónde estaban durmiendo que los va a traer? Porque si dice traerá, significa que no están ahí con ellos, ¿cierto? Que dice los que durmieron en él. Claro, por eso digo los que durmieron en Cristo, si los va a traer, porque la versión nuestra dice traerá a Dios. Dios es que los trae. Entonces, ¿dónde estaban para que los traiga? Tienen que estar con él. Tendrían que estar con Dios, dices tú, o, o con Jesús. Bueno, prácticamente vendría a ser lo mismo, pero Sí, dice que porque Dios es es que que los lo que trae. pasa es que yo creo que lo que ayuda también es el hecho de ver que está enlazando ese retorno de Dios con los que durmieron con él a la muerte y resurrección. Entonces, para que los traiga, tienen que haber muerto y ser resucitados por él. Porque dice, durmieron en él, o sea, murieron en el Señor y también se entiende que son resucitados, porque él hace el paralelo de, o sea, da como un motivo de que por qué creemos que, o por qué ellos creen que van a volver los que durmieron con Dios, porque asimismo Cristo murió y resucitó. Entonces yo entiendo que murieron en Él y que deberían estar con Él. ¿Ya? Ok. Entonces, es Dios quien los trae y los trae con Jesús. Y si los trae, porque dice traerá nuestra versión, entonces los traerá. ¿Qué significa entonces eso que los va a traer? ¿Hacia dónde los trae? con los hermanos. ¿Los trae hacia la iglesia de Tesalónica? ¿A los hermanos en Tesalónica? O sea, ¿Los a lo trae? mejor- es que lo habla como como que están en un lugar distinto, por lo tanto, los va a traer, a mi entender, como al escenario donde le está mandando la carta, porque le está diciendo a ellos. Ya, Entonces, como que va, no sé si justo a la iglesia de esta Tesalónica o qué, pero como que va a salir de un plano X y los va a traer al donde están escribiendo ahora, a ese ya. lugar. Ok, Por lo que, gracias. Gracias, hermano mío. Brian, adelante. No te escuchamos, Brian, por si acaso. Eh, puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que cuando dice traerá, significa que en el momento que dice Dios con Jesús, o sea, traerá, es como que viene Jesús, No te escuchamos, hermano. Pasó. como que no es como que los deja aparte, sino como que eh, están como, Se te corta, hermano mío. No sé si se da de acá yo no lo escucho, mi hermano Brian. ¿Los demás lo escuchan? no, es tal cual como usted lo está escuchando, hermano. Ya, No, ok. ¿aló? Ahí te escuchamos de nuevo. Ah, ya, ya. Eh, lo que decía es que ese traerá, eh, no estoy seguro porque nunca he analizado a profundidad estos versículos, pero quizás cuando dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es como decir Jesús va a venir junto con los que durmieron. Entonces, no es como que los va a dejar en otro lado o aparte, sino que él junto con ellos va a ir. Entonces, por eso creo que dice traerá, porque no es como que los va a dejar en otro lado, sino que junto con ellos. No sé si se me entiende. Ya, sí, sí. Creo haberte entendido, hermano mío. Ok, lo vamos a dejar ahí, por lo menos por ahora, para que lo meditemos. Vamos a seguir dándole vuelta, por si acaso, no hemos terminado, ¿ya? Sino que vamos a pasar al versículo 15, ¿ya? Dejando en mente todavía el versículo 14, que está ahí todavía en carpeta, porque estamos repasando. La idea siempre es repasarlo varias veces, hacerle preguntas al texto, volver de nuevo,
a ver si el resto de los versículos nos dio más claridad y así vamos, a ver si vamos profundizando un poquito. El versículo 15 dice, por lo cual, ¿ya? Por lo cual, y ese por lo cual entonces nos relaciona con lo que ha dicho antes. Por lo cual, ¿ya? Este por lo cual entonces está relacionado con que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, en base a lo que ha dicho antes, a que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, porque el apóstol le dice a los tesalonicenses, no quiero que ustedes estén tristes por aquellos que ya partieron, ¿ya? Entonces les dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahora, esto cuando dice esto en palabra del Señor, como apóstol y la autoridad que tiene él, entonces entiendo yo, ustedes me dicen si entienden lo mismo o no, decimos esto en palabra del Señor, está hablando, ¿ya? En base a lo que el apóstol recibió del Señor. O sea, eh, es prácticamente como que el Señor lo dijera, ¿ya? O sea que podría decir, de cierto os digo, como decía el Señor, ¿ya? Prácticamente vendría a ser eso. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que nosotros, ahí de nuevo, primera persona plural, nosotros, que vivimos, o sea, estamos hablando del presente del apóstol Pablo y de los hermanos. De nuevo volvemos a lo mismo. Fíjense cómo la Biblia lo repite varias veces para que nosotros nos demos cuenta que el apóstol tiene la relevancia de la audiencia ahí, entonces él está hablando a los hermanos en Tesalónica, ¿ya? Y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado, fíjense, que habremos quedado, entonces él el versículo 15, entonces, en estas cláusulas que estamos leyendo, él entiende que algunos van a quedar hasta la venida del Señor, porque dice, nosotros, se incluye, que vivimos, se incluye de nuevo, juntamente con los hermanos a quien se dirige, que habremos quedado, de nuevo, ese habremos quedado, y se incluye entre los hermanos que podrían quedar hasta la venida del Señor. Y eso implicaría entonces inminencia. Eso implicaría, ¿ya?, que la venida del Señor estaría en el tiempo de ellos. Vendría el Señor en el tiempo del apóstol Pablo, podría estar el apóstol vivo, o alguno de los hermanos todavía estarían vivos, ¿ya? Y entonces ahora nos queda más claro, porque si dice, os decimos esto en palabra del Señor, entonces, si dice en palabra del Señor, ¿lo dijo el Señor Jesucristo en alguna parte que ustedes se recuerden? ¿Dijo algo similar el apóstol, perdón, el Señor Jesucristo, que el apóstol ahora dice, les digo esto en palabra del Señor? ¿Les dijo algo el Señor a los discípulos que el apóstol está al tanto de que el Señor habló al respecto de esto? ¿Qué versículo se recuerdan que esté relacionado para que el apóstol diga, os decimos esto en palabra del Señor? Lo que vivo en Mateo, Mateo, capítulo 16, 27, 16, 28. correcto, súper. Hay muchos 24 versículos, también. 24 también, exacto. Hay muchos versículos que... Lucas ¿Mm? 21, ¿no? Entonces, muchos versículos, ¿se fijan? Por eso que él dice, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, el Señor lo dijo. Él está repitiendo lo mismo. Y por eso que dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta que Él vuelva, hasta la venida del Señor, hasta la parucía del Señor, hasta la venida. Se capta que el apóstol no habla nada que no sea lo que la Biblia enseña, lo que el Señor enseñó.
Se capta eso, ¿cierto? Lo potente que es entender que el apóstol acá está diciendo, yo diría explícitamente, que algunos de los que viven, ya sea él o sus destinatarios, van a estar vivos cuando suceda la venida del Señor. Ellos van a estar vivos. Entendemos todos lo mismo, ¿no? Ahí participen, abran su micrófono y digan, yo estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo, participemos, ya a ver. O yo estoy en duda, también puede ser. Yo estoy en desacuerdo A ver, ¿por qué estás en con, desacuerdo? con los dispensacionalistas cuando dicen que Pablo, Pablo se asustó No, no me asustó para cuando, nada. Para nada me asustó, me da risa. cuando, cuando los dispensacionales dicen que Pablo se incluye porque él pensaba que el Señor iba a venir en su tiempo. Pero como no vino, pero él lo dijo en ese enfoque, pensando que él también iba a estar con fe, como creyendo una cosa así, según lo que a mí me habían dicho. Y Ya, bueno, y lo escuchaban otros también. Entonces, yo creo que cuando dice, porque si creemos, ahí en todo este, del 3 al 15 se incluye siempre él. correcto. Se incluye él y incluye a los tesanolicenses. Entonces, le está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces tiene todo el sentido de los que murieron en el tiempo del Señor Jesucristo, entonces estuvieran durmiendo, como acá dice, ¿ya? ¿Y que Él los iba a traer? Ahí uno puede decir, hoy están en el Seol, están en donde sea que estén. Por ejemplo, el de la cruz, el ladrón en la cruz le dice, Jesús, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno puede decir, ¿qué paraíso? ¿A qué se refiere con el paraíso? Porque sabemos que él durmió porque creyó en Jesucristo. Entonces ahí uno puede levantar dudas, pero lo cierto es que Pablo, creo yo, se incluye en esto sabiendo que el Señor iba a venir en el año 70. Entonces él pensaba o creía que él iba a estar vivo hasta el año 70. Pero ya sabemos que él muere alrededor del año 62, 63, dicen algunos, etcétera. Entonces, en ese sentido, Pablo cree que él o Pablo cree que los que duermen, aquellos que no están ya vivos, entonces Dios los va a resucitar juntamente con los que hayan quedado, ¿ya? Y cuando dice no precederemos a los que durmieron, entonces entiendo yo de que, no sé cómo, pero que todos resucitarían y estarían bajo un mismo evento que entiendo yo que es el año 70. Pero creo yo que Pablo se incluye porque entiende que eso va a pasar en el año 70 y él piensa que va a estar. Pero uno después cuando lee las otras cartas dice, el mismo Pablo que Dios le reveló, Jesús le reveló, que ya su partida estaba pronta. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, claro, él lo escribió pensando que iba a estar hasta el año 70 cuando viene el Señor Jesús, pero en otra carta también nos dice que ya está pronto a partir, como en Timoteo, si mal no recuerdo. Eso. Gracias, Andrew. Ok, ¿alguien más quiere comentar ahí? Brian, adelante. No te escuchamos de nuevo. ¿Me escuchas? Ahí sí. Eh, yo creo que obviamente si eso se lo está diciendo a ellos y también dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, entonces es como, encuentro que sería muy forzado que yo dijera que esto todavía no ha pasado. Sería muy forzado porque el contexto, el versículo, lo dice claro, o sea, yo como creyente tengo que rendirme al versículo y dejar que la Biblia se interprete a sí misma, entonces no, yo creo que eso es para, claro, para el año 70 también. Aún así, tengo que seguir dándole vueltas, pero hasta el momento
yo no podría forzar la Biblia para que diga lo que yo quiera decir. Eso. Gracias, Brian. En el versículo 15, entonces, si hay alguien más que quiere comentar, mientras lo piensa alguno, fíjense, dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Eso lo decimos en palabra del Señor. O sea, ahí le pone peso, ya. Es el Señor quien lo dijo. Entonces también decimos el apóstol Pablo, ¿ya? Eso lo cree, el apóstol lo cree. Y cuando dice en palabra del Señor, entonces decimos, está plenamente convencido. Uno podría deducir que él está plenamente convencido de que el Señor lo habló, entonces él lo cree. Para él lo da por hecho. Si el Señor lo dijo, él lo va a cumplir. Entonces, por eso que dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ese habremos, ¿ya? Da la posibilidad de que él podría estar o no, ¿ya? Pero obviamente también da la posibilidad de que los hermanos, muchos de ellos, lo da por sentado, van a estar. ¿Ya? A lo mejor no todos, pero algunos de ellos van a estar. Lo mismo que dijo el Señor en el pasaje de Mateo 16, que es el que citó recién nuestro hermano Rodrigo. ¿Ya? Una consulta, hermano. Por Adelante. ejemplo, si vamos al mismo texto, Mateo 16, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vemos el contexto y la misma pregunta. ¿A quién le habla en Mateo 16? Correcto. La respuesta que dimos en su oportunidad es a los discípulos. Claro. Pregunto, Porque ¿estaba dicen los que Pablo están ahí? aquí. ¿Estaba Pablo ahí? No estaba Pablo. No está. Entonces, No, no ojo, estaba. no se trata de cómo pillar este asunto, sino que estoy tratando de que cómo va calzando, porque citamos textos que están, que hablan en línea, pero si yo me pongo como cuadrado con lo que hemos planteado, en ese texto no estaba Pablo. Entonces, No. porque nosotros dijimos, ahora los que estaban ahí, cuando lo analizamos en Mateo 16, alguno de ellos no iba a morir y que iba a venir el Señor con respecto a los 12. Ese fue como más o menos lo que recuerdo de lo que planteamos, pero no estaba Pablo. No Sin estaba. embargo, Correcto. ahora Pablo se está, digamos, empoderando, vamos a decirlo de esa forma, entendemos de lo que sí dijo el Señor en esa oportunidad. Es lo que estoy tratando de entender, ¿verdad? Porque en el fondo, si yo me voy, me ciño, no se le dijo esa palabra a Pablo, se le dijo a los 12. Claro. Si uno toma el pasaje de Mateo 16, ¿cierto? Y si toma cualquier pasaje de los evangelios, Cualquiera, ¿ya? Cualquiera, claro, uno podría decir Pablo no estaba. no estaba. Sí, pero cuando entendemos en las cartas del apóstol, él dice que el Señor se le reveló a él, ¿ya? Y aquí el apóstol en Tesalonicenses 4 no está diciendo que él lo escuchó allá cuando el Señor le habló a sus discípulos. No, él dice, o decimos esto en palabra del Señor. Entonces significa que la revelación que recibió el apóstol Pablo está en línea con la revelación que recibieron los demás apóstoles. Por eso que él fue enviado a los gentiles. Claro, entonces pregunto, porque cuando lo explicó anteriormente y recalcó, ¿no es cierto?, la palabra cuando dijo en palabra del Señor, que era ¿Correcto? como palabra en lo que Sí, usted planteó, y usted hizo la pregunta a continuación, dijo, ¿qué textos se nos viene a la mente que como que daban respaldando eso? Y ahí nosotros empezamos a citar los textos. Sin correcto. embargo, ahora se está planteando de lo que, y que yo también lo puedo visualizar de esa forma, que fue como mi primer pensamiento, como una revelación directa a Pablo, ¿verdad? Pero ahí como que tenemos como una dualidad de explicación frente a esa situación. ¿Me explico? Pero de las dos maneras están en perfecta armonía, porque ya sea que uno cite el pasaje de Mateo 16, Mateo 23 o las parábolas de Mateo 21, 22 y también Mateo 24, eso lo dijo el Señor. Sí, Y también cuando el apóstol en las cartas, él enseña que recibió la revelación directa del Señor, entonces cualquiera de las dos cosas que uno aplique
con el texto este estaría en perfecta armonía, porque el apóstol acá no está excluyendo ninguna de las dos, de las dos posiciones que estamos poniendo nosotros ahora. No excluye ninguna de las dos. Dice, os decimos esto en palabra del Señor. ¿Te fijas? Entonces, cualquiera de las dos, perfecta armonía. O las dos, perfecta armonía con el texto este. Ah, no, no, sí, a lo que voy yo, y por ejemplo, porque en el fondo acá podemos, o sea, vamos descartando cosas. ¿El Señor lo dijo? ¿Se los dijo a los discípulos? Sí, es un Sí, hecho, ¿de sí, acuerdo? Lo que está indicando Pablo está en discordancia con lo que se planteó anteriormente. No, para nada. ¿verdad? Mm. Está hablando de que es un hecho, ¿verdad? Que va a ocurrir en forma pronta, ¿verdad? Y que él se incluye dentro de este proceso. Sí, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que estoy tratando yo de analizar es como todo lo que hemos venido conversando, porque en el fondo es ¿a quién se le dijo esos textos? A los discípulos, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo estoy tratando de como enganchar, porque en el fondo es solamente es como un enlazar, porque eso no tira abajo la idea, porque la idea Correcto. es y la entiendo. Solamente es como lo que hemos bien dicho, la importancia de la audiencia. Entonces, cuando hemos dicho la importancia de la audiencia, siempre fueron los discípulos, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer como para que me calce, ¿verdad? Así como bien, es lo que se entiende como una revelación particular que recibió Pablo, que está en concordancia con los otros textos. Pero como que esa es como la situación. Lo demás está todo cuadrado, ¿me explico? Sí, totalmente. Cuando analices tú o analicemos juntos las cartas del apóstol, ahí te vas a dar cuenta que el Señor también le dijo a él exactamente lo mismo. Claro, como estamos analizando este texto, entonces ya sea que este texto lo conozca el apóstol Pablo, ya sea porque los otros apóstoles o el mismo Señor se lo comunicaron, aunque cuando le escribe a los Gálatas, les dice que él no recibió nada nuevo de los apóstoles, que todo lo recibió del Señor. Entonces, como digo, cualquiera de las dos posturas que uno asuma en este asunto de en palabra del Señor, ya sea, ya sea que se refiere a Mateo 16 o todas las palabras, o sea, todos los textos de los evangelios o de las cartas, para el caso este es exactamente lo mismo. Yo no le veo ninguna complicación. ¿Te fijas? No, no, sí estoy de acuerdo, solamente era como eso, cuando vimos la audiencia, pero también entiendo lo que usted plantea y también me hace sentido. Si no es, acá no es como negar por negar, sino que es No te analizarlo. entiendo. Súper, ¿Mm? súper bien, ¿no? Impecable. Eso nos ayuda a todos nosotros a esforzarnos para una mejor interpretación. Así que súper bien que lo hagas, ¿ya? Entonces, esto en palabra del Señor significa que el Señor lo dijo. El Señor lo dijo, ya sea que se lo haya dicho directamente a Pablo o ya sea que lo tomemos de los evangelios. Ahora, cuando estudiamos las cartas vamos a ver que el apóstol no recibió nada de los apóstoles, entonces lo recibió todo del Señor, ¿ya? Después dice, cuando dice que habremos, nosotros que habremos quedado, este habremos no implica necesariamente que el apóstol crea que él va a quedar, ¿ya? No está implicando que él va a quedar hasta la venida del Señor, no lo está implicando necesariamente. Podría ser, pero no podría ser, cualquiera de las, Existe ¿ya? la posibilidad. Claro, existe la posibilidad de que quede, ¿ya? No es que él diga que va a quedar, ¿ya? Eso también tiene que quedar claro. Y dice, hasta la venida del Señor, y esta venida hasta la venida, entonces ya sabemos que ese la, hay un artículo donde determina, no queda indefinido, hasta una venida del Señor, no dice, sino que dice la venida, entonces ya sabemos que esta es la única venida que aparece en las Escrituras con respecto a lo que se conoce como la segunda venida. Esta es la que aparece aquí. Esta es la segunda venida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algunos asumen que esta venida, ¿ya?, es la venida en juicio solamente
Y dicen, la segunda venida todavía es futura para nosotros que vivimos ahora en 2025. ¿Mm? Pero por el texto, yo entiendo que se refiere a la única segunda venida del Señor. ¿Ya? La última cláusula del versículo 15 dice, no precederemos, no precederemos. ¿Qué significa no precederemos? No precederemos, ¿qué significa? Preceder. ¿Qué significa No preceder? estaremos antes, que no vamos a ser Ah, antes, los vivos no estarán ah, antes de los muertos. correcto. No precederemos a Hay los un que orden, durmieron. ¿Mm? No iremos hay un delante de orden. los que durmieron. ¿Ya? Hasta ahí. Comentarios. El ejercicio que estamos haciendo es analizando el texto, ¿ya? Le estamos revisando el texto, dándole vuelta al texto, ¿ya? Versículo tras versículo, ahí vamos viendo el texto que estamos en mente. El hermano Brian tiene la manito levantada. Brian, adelante, hermano mío, discúlpame que no te vi. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 ahora sí. Debe preguntar, no, porque por si acaso. Eh, creo, haberle creo haber entendido a Rodrigo que él preguntaba cómo podemos como conectar que anteriormente se le estaba diciendo a los discípulos que era una cantidad pequeña y ahora se le está diciendo a los eh, tesalonicenses. Creo que eso es lo que tú decías, Rodrigo, ¿no? ¿Eso es lo que tú o preguntabas? sea, No. lo que yo planteé no está, pero sí también lo visualicé de la misma forma, porque en el fondo ahora también esa misma promesa, digamos, o palabra, es aplicable también a los hermanos tesalónicos. No lo dije, pero Claro, lo pensé. sí, claro, claro. Es que yo lo veo de esta manera. Yo, por ejemplo, ahí partió con una cantidad muy pequeña, podríamos decir 12, pero claro, está Judas ahí, entonces serían 11. Eh, yo creo que eso que él dice, Jesús, ahí se lo dice a ellos, porque ellos eran la iglesia, podríamos decir, como los que comenzaban a seguir a Jesucristo en ese entonces y después claramente crecía la iglesia y aparecía la otra iglesia, como en este caso la de tesalonicenses, de los tesalonicenses. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí dice, en el versículo 13, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, esto va dirigido a los que tienen esperanza, a la iglesia. Entonces, también esto podría ser eh, dirigido a, a las otras iglesias que estaban en ese momento. No sé si se me entendió. Sí, totalmente, hermano mío. Sí. Sí, de acuerdo, porque en el fondo, bueno, los discípulos eran los pilares fundamentales de la iglesia y los que tenían que transmitir el mensaje, por lo tanto, me hace sentido lo que plantea. Ok, bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, no precederemos a los que durmieron. Estos que durmieron ya sabemos ya que son los que habían partido, estaban muertos. Ya, entonces de estos versículos acá, del 13, 14 y 15, lo que nos queda claro es que esta segunda venida, hasta la venida del Señor, es una venida que el apóstol Pablo esperaba y predicaba que se iba a dar en su generación, tal como el Señor Jesucristo lo había enseñado. ¿Ya? Por eso que dice en palabra del Señor, os decimos esto en palabra del Señor. Pero ahí, hermano Guillermo, siguiendo como la línea que también lo entiendo, si se le plantea ahora a todos estos hermanos, ¿no es cierto? Antes era como el Señor iba a venir, digamos, hasta que murieran algunos de los 12, ¿no es cierto?
Mateo 26, o sea, Mateo 16, 23, 24, Y porque algunos se les decía a los evangelios. 12, no morirán, algunos de ustedes no perecerán, no me acuerdo cómo se llama, ¿Sí? hasta que venga el Señor, ¿no es cierto? Hasta Entonces que se vean al indicaba que Hijo la del Hombre. venida, claro, hasta que venga el Hijo de Dios. Por lo tanto, en esa oportunidad estaba, digamos, sumeditada ese pensamiento hasta la vida de los 12 apóstoles o los 11, como indicaba Brian correctamente, ¿verdad? Sin Correcto. embargo, acá la pregunta es hasta la vida de la iglesia en Tesalonicense, a los que estaban escuchando en Tesalonicense, a la iglesia. O sea, quiero entenderlo porque en el fondo acá le está hablando a una iglesia, ¿verdad? A unos hermanos, estoy completamente de acuerdo. Por lo tanto, ahí, ¿a quién se le estaría dando digamos, este mensaje puntual, ¿verdad? Porque antes fueron solamente los 12, entonces yo estábamos súper claros. Pum, hasta que muera alguno de los 12, vendría el Señor Jesucristo. Check. Ahora está Pablo, en base a una revelación que él recibe, como también lo sea, pero ahora se le está transmitiendo a los tesalónicos, ¿verdad? Por lo tanto, Correcto. aquí como que el universo de los que reciben, por lo tanto, ya no miro solamente a los 12 y hasta cuando muera el último viene el Señor Jesucristo, sino que ahora tengo que mirar hasta los tesalónicos. ¿Me Hay, explico? hay algunas de las cosas que me parece que habría que matizar allí. Afinar. No implica, la venida del Señor no implica que todos tenían que morir, ya eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Lo tienes claro? No, cuando digo que los 12, porque cuando planteamos de que hasta que por lo menos iba a ser hasta que alguno quedara vivo, ¿verdad? Muchos de ellos iban a morir, eso es lo que planteaba, ¿verdad? Por Claro, lo tanto, yo claro, miraba el universo de los discípulos, ¿no es correcto. cierto? Sí, a ver, déjame ver si te entendí. Entonces, ya sabemos ya que algunos de los discípulos iban a estar vivos. Sí, Entonces, Mateo. cuando aplicamos, llegamos a estos versículos donde el apóstol también se está incluyendo y incluye también a los hermanos de Tesalónica, ¿qué hacemos? Armonizar, compatibilizar con otros textos que nos van a ayudar y como el Señor dijo que Él iba a venir en la generación de los discípulos, en esta generación, dijo Él, entonces cuadra perfectamente. Por eso que la analogía de la fe nos ayuda aquí, porque les dijo a los discípulos, ¿ya? El apóstol Pablo ahora le dice a los tesalónicas, a los hermanos en Tesalónica, en su tiempo, en su generación. Entonces, de nuevo, armoniza, pero perfectamente. No sé si te aclara un poco más eso. Claro, porque en el fondo acá, si bien es cierto, anteriormente, y a lo mejor aquí puedo estar yo con mi pensamiento, digamos, predefinido. Aquí yo estoy aquí hablándole muy honestamente, ¿verdad? Porque acá se está abriendo la puerta a un mensaje a la iglesia en Tesalónica, pero Correcto. Súper. es la iglesia, y más allá de un lugar físico, es la iglesia. Sí, Por lo pero tanto, fíjate, disculpa que te interrumpa. Esa sí, iglesia en Tesalónica, ¿en qué tiempo vivía? en el primer siglo, ¿verdad? La iglesia primitiva. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema si el Señor dijo que iba a venir en la generación de los apóstoles? Y Es que hay, Esta iglesia en Tesalónica está en la generación de los apóstoles. no, por supuesto, pero ahí cambian los escenarios, porque, por ejemplo, Mateos, discípulo, ¿verdad? Tesalónica, ¿verdad? Acá puede que haya niños, puede que haya gente que haya crecido, entonces como que se va extendiendo el tiempo, ¿me explico? Entonces, antes con Mateo queda, digamos, relativamente claro de que la venida, la segunda y única venida del Señor Jesucristo, la segunda, ¿verdad? Iba a ser en el tiempo en que al menos uno de los 12 o de los discípulos estuviese vivo. ¿Me Ya, explico? eso tienes que armonizarlo con esto. Claro, por eso lo estoy planteando, porque ahora eso mismo que Entonces, Jesús, disculpa que te interrumpa ahí. Entonces, mm, el Señor podría venir cuando todos los discípulos a quienes les habló en Mateo 16 iba a venir después que murieron todos, ¿podía venir Él o no? Según lo que dijo, según lo que dijo, no. no. Entonces, eso tienes que compatibilizar. Entonces, si lo vas a compatibilizar y tú dices, oye, pero es que si le habló a la iglesia tesalónica y resulta que
los hijos de aquellos a quienes el apóstol les habló, y el apóstol y todos los apóstoles desaparecieron, y entonces tú dices, los hijos también pertenecen a esa generación, entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Te fijas? Por eso que hay Es que que, compatibilizar. claro, claro, porque en el fondo ahora Pablo, como bien dice, y el concepto de eso de que lo recibe por palabra, ¿no es cierto? Es como, a lo mejor tengo que darle alguna vuelta a ese concepto, ¿verdad? Eh, ya sea por revelación, entonces ahí como que se excluye de los mensajes de los 12 y recibe un mensaje particular que debe estar en línea con lo que le habló a los 12, pero acá también él se lo hace extensivo a todos esos hermanos. ¿Me explico? Correcto. Entonces, dado eso, por ejemplo, es como que, todos tienen que morirse antes que se muera el último de los discípulos, porque No, si no, 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 ¿por qué? ¿Por qué asumes eso? no, pues, es que lo hace es que, ¿por qué? Porque en el fondo, como decimos que tenemos que armonizar, tenemos a los 12, por lo tanto, el mensaje a los 12 en Mateo indica ¿Ya? de que el Señor Jesucristo iba a venir, ¿verdad? Antes, Antes, correcto, antes de que muriera el último de los discípulos. Por lo tanto, ahora Pablo le está transmitiendo ese mensaje a toda una iglesia, ¿verdad? ¿ya? Con una hermandad distinta que había conocido, con distintas edades, ¿verdad? Por lo tanto, Correcto. estos van a estar también, o sea, como que ya entiendo lo que va. Independiente de eso, porque en el fondo están los que duermen y los que hayan vivido. Ahí me cuadra. Porque Ya. si tú Sí, dices, ahí sí, sí, ya, en ese claro, sentido. claro, Sí. porque hay que compatibilizar, tú no puedes descartar ninguno de los pasajes, No, ninguno no, de los no. versículos, ninguno. Eso es lo que uno tiene que tener claro. No hay que, oye, si entonces se mueren todos los discípulos, entonces descarto Mateo 16. No, no hay que No, descartar no. ni No, 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 compatibilizar. es que le hace que yo lo estaba viendo, por ejemplo, solamente pensando de que la venida es hasta que estuvieran vivos, pero porque tenían que morir. Pero acá da igual, porque en el fondo hay algunos que durmieron en él y otros que estarán vivos. Y por lo tanto, es un evento que va a ocurrir igual. A eso lo estaba como cortando el pensamiento en mi mente. Por eso ahora lo veo y luego digo, no, da Ya, igual eso, porque tienen que ir. ya. A ver, lo voy a repetir por si alguno todavía tiene dudas al respecto, ¿ya? Mateo 16 dice el Señor, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese texto lo dijo el mismo Señor, y como toda la escritura es inspirada, entonces ese texto no lo podemos descartar nosotros. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? Va a venir en el tiempo donde por lo menos alguno de los discípulos, o como decía Rodrigo, por lo menos uno todavía tiene que estar vivo. Si todos los apóstoles, o sea, todos los discípulos a quienes el Señor le habló murieron y el Señor no vino, entonces el Señor mintió. ¿Ya? Ese texto, ahora, al compatibilizarlo con esto, el apóstol dice, cuando le escribe a Tesalónica, dice, os decimos esto en palabra del Señor, significa que es la enseñanza del Señor. Y él está repitiéndolo. Entonces, ¿qué está repitiendo? Que el Señor iba a venir en la generación que lo vio a él. ¿Y cuánto dura la generación? ¿Ya? Sabemos por las escrituras, ¿ya? Y por muchos hermanos que están de acuerdo en que la generación dura 40 años aproximadamente. Entonces ahí queda bastante claro al respecto de que eh, la analogía de la fe nos permite armonizar lo que el Señor dijo y lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y lo que uno siempre tiene que tener claro que el apóstol Pablo y todos los apóstoles, los discípulos, enseñaron lo que el Señor les dijo a ellos. La enseñanza se las pasó el Señor a ellos. Y el Señor la trae, obviamente, basada en todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Alguien quedó con duda ahí, digamos, complicado, no? Perdón si los confundí. No, no, dale, no, así eso es súper bueno. Nos ayuda a pensar a todos. Así que por mí que todos estuviéramos participando así con ese entusiasmo, ¿ya? Y con dudas, por sentar sus dudas y hablar, hay que decirlo, ¿ya? Son las 10:30 y creo que deberíamos dejarlo hasta aquí. Pero la idea es que el próximo jueves, si el Señor permite, terminemos
y veamos cómo aclaramos todo esto, porque hay seguramente todavía dudas al respecto de qué va a pasar, qué significa con eso que traerá Dios con Jesús. O sea, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Trae el cuerpo de ellos? ¿Qué trae el alma? ¿Resucita el cuerpo y se juntan? Todo eso tenemos que verlo realmente, qué es lo que realmente está diciendo el apóstol ahí, cuál es su enseñanza. ¿Ya? Ok, últimos comentarios. Había comentado algo de la generación, Sí, que ahí me ayudó. dije que eh, dije que dice, no, 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 yo decía que lo comenté aquí, en el chat. ya, en el chat. No, pero mejor que lo hables porque como yo, o algunos seguramente podrán leerlo, pero a mí me complica un poco estar leyendo y para mantener el hilo. Así que Ya, si dice, tienes algo que comentar, mejor lo comentas audiblemente a todos. Mejor. Le preguntaste a ChatGPT. ChatGPT. Ya, sí, dime, a ver. sí, el meta me dijo, la idea de que una generación dura 40 años se basa en la tradición hebrea y bíblica. En el Antiguo Testamento se menciona que la generación que salió de Egipto vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Este periodo de 40 años se considera simbólico de una generación, ya que representa el tiempo que tarda una persona en crecer, madurar, y también el tiempo que tarda una sociedad en cambiar o renovarse. En la Biblia, el número 40 se asocia con periodos de prueba, preparación y transformación. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Eso me entregó Meta. Sí, súper, gracias, hermano mío. Aparte que uno saca conclusiones, pues si el Señor dijo, algunos de los que están aquí van a ver el reino, algunos lo van a ver el reino, entonces uno dice, no hay problema alguno. Tenía que estar en vida de ellos. El retorno del Señor tenía que ser en vida de ellos. Independiente de cuánto uno ponga el tiempo de la generación. Ya sabemos que está ahí bíblicamente, algunos de los discípulos todavía van a estar vivos y van a ver el reino. Y como eso sucede, cuando el Señor les habló, fue antes de ir a la cruz, aproximadamente año 30, 33 por ahí. Entonces, que por la historia sepamos que el juicio sobre Israel vino en el año 70, cuadra perfectamente. No habría ningún problema. Ok, lo dejamos hasta ahí. Nos despedimos, hermanos. Si hay algún comentario, aproveche antes de que deje de grabar.